Muy buenos días, sean bienvenidos a la ponencia del tema número 10, el cual trata sobre los requisitos y formalidades del impuesto a los grandes patrimonios. Tendrán como ponente a Yesisbel Arellano, Mayri Angulo, Isaac Ley Churio, Yusbeli Serpa, Jairi Araque, Keiris Márquez y quien les habla, Lisamar Márquez. Antes de dar inicio es importante conocer qué es el impuesto a los grandes patrimonios. El impuesto a los grandes patrimonios, o también conocido como IGP, es un tributo anual que grava la totalidad del patrimonio neto, es decir, los activos financieros y no financieros, menos los pasivos, de las personas naturales y jurídicas. Es importante destacar que el IGP se creó en la ley constitucional que establece el impuesto a los grandes patrimonios, LC-IGP. A su vez, es importante conocer en qué consisten los impuestos patrimoniales. Un impuesto del patrimonio o impuesto a la riqueza es un tributo basado típicamente en el valor del mercado de los activos que posee una persona o en el valor del patrimonio contable de una persona, ya sea natural o jurídica. En el caso del IGP, está basado en el valor del patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas sujetas del impuesto, tipificado en el artículo 1 de la ley constitucional que establece el impuesto a los grandes patrimonios. A diferencia de los impuestos sobre los ingresos, típico caso del impuesto sobre la renta, los impuestos al patrimonio gravan la posición patrimonial del contribuyente en vez de las ganancias. Y esto es una de las grandes diferencias entre ellos. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio? Legalmente, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario que tiene una persona. Cuando hablamos de carácter pecuniario, queremos decir que estos derechos y obligaciones son susceptibles de ser valorados en términos monetarios. En el ámbito contable, cuando nos referimos a patrimonio, nos encontramos con la ecuación fundamental que nos dice que el patrimonio es igual a la suma de los activos menos los pasivos. Mi nombre es Keiris Márquez. Continuando con la exponencia, nos encontramos qué se entiende por patrimonio en la Ley Constitucional de Impuestos de Grandes Patrimonios. En el artículo 1 de la presente ley indica que se gravará el patrimonio neto de personas naturales y jurídicas, siempre y cuando sean notificadas como sujetos pasivos especiales y que su patrimonio sea igual o superior a las 150 millones de unidades tributarias. Es decir, que a la suma total de sus activos se le debe restar el total de sus pasivos. Es importante tener presente que se debe registrar la información del formulario de la declaración elaborada por el CENIAT. Ahora bien, ¿quiénes son los que están obligados a pagar el impuesto de grandes patrimonios? Como anteriormente lo mencioné, son los sujetos pasivos especiales, mejor conocidos como contribuyentes especiales. Son ellos quienes están obligados a pagar dicho impuesto. Ahora bien, recordemos que los que están obligados deben de tener lo siguiente a mencionar, que puede ser una persona natural o jurídica, que sea contribuyente especial o mejor conocido como un sujeto pasivo especial y que sea notificado por el ente, es decir, el CENIAT se dirige hacia la empresa o negocio y notifica que a partir de cierto lapso comienza a ser contribuyente especial y debe cumplir con unas ciertas formalidades. Y por último, de que su patrimonio sea igual o mayor a los 150 millones de unidades tributarias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jairi Araque y a continuación los impuestos a los grandes patrimonios. Sujetos se creen crear un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Por esto, los sujetos pasivos son las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos especiales por la Administración Tributaria, lo que conocemos como CENIAT, cuyo patrimonio neto tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Mientras que el hecho imponible es la propiedad o lo que denominamos posesión del patrimonio atribuible a los sujetos pasivos de este impuesto en los términos que establezca la ley. Para finalizar, una base imponible es aquella que da el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos determinados conforme a las reglas establecidas, lo que conocemos como normas de valoración, excluidos los pasivos y por supuesto el valor de las cargas que recaigan sobre los bienes, así como los bienes y derechos exentos o exonerados. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes para todos, quienes habla Yusbeli Serpa. Hoy mi ponencia es sobre la territorialidad. Podemos decir que las personas naturales y jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica que sean residentes o domiciliadas en el país por la totalidad del patrimonio, cualquiera sea el lugar donde se encuentren ubicados los bienes o se puedan ejercer los derechos que lo conforman, las personas naturales y jurídicas de nacionalidad extranjera, así como las entidades sin personalidad jurídica, no residentes o no domiciliadas en el país por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que se pueden ejercer en el país. Las personas naturales y jurídicas de nacionalidad venezolana, no residentes o no domiciliadas en el país por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como los derechos que se pueden ejercer en el país. El periodo de imposición, el impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. Hola, buenas tardes, les habla Isagley Chorio. En esta oportunidad me corresponde el punto norma de valoración de bienes. Ahora bien, en Venezuela, las normas de valoración dependerán del tipo de bienes y derechos que conforma el patrimonio del sujeto pasivo. Los mismos se atribuirán sobre el mayor valor de los siguientes criterios. Primero, el valor asignado en el catastro municipal, el valor de mercado y el valor resultante de actualizar el precio de adquisición conforme a las normas que dicta la Administración Tributaria para tal efecto. Alícuotas. El Ejecutivo Nacional establecerá y podrá modificar la alícuota aplicable, la cual está comprendida o estará comprendida por un límite mínimo de 0,25% y un máximo de 1,50%. De igual manera, el Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas conforme al valor patrimonial. Para la entrada en vigencia de la ley constitucional será de 0,25%. Ahora bien, armonización tributaria. En Venezuela, el IGP no es deducible del impuesto sobre la renta y además la ley no establece criterios que puedan concertar algún tipo de convenio con otras jurisdicciones para de esta manera evitar la doble imposición del tributo. Muchas gracias. Mi nombre es Yesisbeli Arellano y ahora tocaremos el punto sobre los requisitos y formalidades para la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. En Gaceta Oficial número 41.697, de fecha del 19 de agosto del 2019, se publica la providencia del CENIA, donde se establecen los requisitos y formalidades para la declaración y pago del IGP. La providencia contempla las normativas de valoración establecidas en el artículo 16, 20 y 23 de la Ley Constitucional del IGP, y esta valoración a nivel de municipios se actualiza en el catastro. Dichas actualizaciones serán aplicables a partir del segundo periodo y subsiguiente, es decir, que dentro del primer periodo se pueden declarar con los valores que se establezcan para la fecha. Quien les habla, Mayuri Angulo. En cuanto a la declaración, la providencia establece que los sujetos pasivos especiales del IGP deberán declarar el impuesto atendiendo a las disposiciones que establezca el CENIA en su portal fiscal. La declaración y el pago se deberán llevar a cabo entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. Por otra parte, los sujetos pasivos regulados por la Ley Constitucional y la Providencia deberán mantener a disposición del CENIA los documentos, los registros, valor de mercado y el valor catastral actualizados a la fecha de la declaración emitida por la autoridad competente, así como la documentación que soporte la declaración del IGP. Por último, se deroga la Providencia Administrativa SNAT 2017-0002, publicada en la Gaceta Oficial 41075 del 16-1 del 2017, la cual establecía la obligación de la persona jurídica calificada como sujeto pasivo especial que debería presentar la declaración informativa
del patrimonio. Gracias.